El tema se aborda en una investigación académica publicada recientemente que vincula al proceso descentralizador de la UDELAR con el número de estudiantes que se inscriben en sus carreras. Y para conocer más sobre este trabajo vamos a dialogar ahora con dos de las responsables, con Noemí, que te pregunté cómo se pronunciaba el apellido y ahora se me confundió, pero era... Kaskovich. Te pregunté antes de empezar y ahora... Noemí Kaskovich, perdón. No, todavía. Lo hice bien el trabajo además, pero me vino en el momento blanco. Noemí Kaskovich, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Y Martina Querejeta, bienvenida también. Gracias. Ambas investigadoras del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Y también estamos, en este caso a distancia, con el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Universidad, Rodney Colina. Rodney, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto. Empiezo contigo preguntándote para hacer como un marco, ¿no? Para contar, entender de lo que estamos hablando. Recordemos qué sedes tiene la universidad en el interior. Hay 3 centros universitarios regionales, ¿verdad? Exactamente. Buenos días a la audiencia, buenos días a ustedes. En primer lugar, felicitar a Noemí y a Martina por el trabajo. Realmente lo estoy leyendo y analizando y tiene resultados realmente muy interesantes. Para responder a la pregunta, sí, existen 3 centros universitarios regionales. El Centro Universitario del Litoral Norte, que tiene 2 sedes principales, que son la sede de Salto y Paysandú, y 2 casas, que son sedes de menor porte, en Artigas y en Frei-Bento. Después tenemos el CURE, el Centro Universitario de la Regional Este, con 2 sedes principales en Maldonado, Rocha, y una casa en 33. Y después el Centro Universitario del Noreste, con 2 sedes principales en Rivera y Tacuarembó, y una casa en Mel. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy instalado. Bien, y ahí, ¿qué oferta hay? De carreras, en algunos se puede estudiar la carrera por completa, algunas son tramos, ¿no? Contemos un poco más sobre la oferta que hay a grandes rasgos, ¿no? La oferta que hay en las sedes. A grandes rasgos, con concepto, digamos, de lo que tiene que ver con la globalización de la información, actualmente en el CENUR del Litoral Norte, que es el CENUR más grande, el Centro Universitario Regional más grande que tenemos en el entorno de las 28 carreras de grado, tenemos unas 20 carreras de nivel de tecnólogos y algunos posgrados. Eso totaliza en el entorno de las 60 ofertas en el litoral. En el CURE tenemos un total de 10 ofertas a nivel de grado, un poco más de 15 carreras breves de tecnólogos, y en el entorno de lo que son posgrados se está trabajando ahora para llegar en el entorno de 5 o 6 nivel de posgrado, lo que ronda en el entorno total de un número superior a las 30 ofertas en el CURE. Y en el noreste, que es el CENUR más nuevo, creado en el 2019, estamos en el entorno total entre grado, tecnicaturas y posgrado, en el entorno de las 20 ofertas. En los 3 CENURes se pueden comenzar y finalizar algunas carreras concretas. En particular, el litoral es el que tiene la mayor oferta en cantidad. Y en otros, por ejemplo, existe lo que se llaman los ciclos iniciales optativos, que son un punto de ingreso a carreras que posteriormente se pueden finalizar en Montevideo. O en carreras que pueden finalizar incluso en otros CENURes también. Bien, ¿y esta política de descentralización, desde cuándo se da? Porque lo tradicional es que los estudiantes del interior se tuvieran que venir a vivir a Montevideo, ¿no? Muchos desde muy jóvenes. ¿Cuándo empezaron con este proceso? El proceso como tal, de manera intensa, comenzó a partir del 2009. De hecho, se comienza a discutir a comienzos, muy a principios de los 2000, existe una fuerte discusión a nivel del Consejo Directivo Central, lo que se llama el Plan de Desarrollo, el PLEDUR, el Plan de Desarrollo de la Universidad de la República, que establece pautas concretas de cómo se desarrollaría la Universidad de la República en el interior. A fines del 2008-2009 se establecen planes concretos y a nivel presupuestal se cuentan con los fondos, y a partir del 2009 se lanza lo que es el primer llamado a radicación de grupos en el interior del país. Esos llamados se fueron repitiendo a lo largo del tiempo, entre el 2009 y el 2014, al tiempo que se hicieron llamados a carreras también, lo que se llamó el programa Carreras del Interior, que permitió la creación de decenas de nuevas carreras que no existían en el interior, ¿sí? Para poner los números, el programa PDU, el Programa de Desarrollo Universitario,
permitió la erradicación de 54 grupos de investigadores en el interior del país, más cargos creados también por departamentalización académica, lo que llevó a un entorno de unos 290 cargos creados y radicados en el interior del país. Sumado a capas de cargos de carreras, para que tengan una idea, estamos hablando en el entorno de los 300 y pico de cargos, de los cuales un porcentaje importante se radicó y otros eran docentes viajeros, ¿sí?, de los servicios. Esto tuvo un impacto muy fuerte en la cantidad de ofertas que se empezaron a dar, por un lado, la erradicación de capacidades, sobre todo en el programa PDU, gente que se empezó a radicar con doctorados terminados, se empezaron a formar posgrados en el interior, se construyeron laboratorios, aulas, se construyeron espacios de estudio, y todo eso se hizo en un periodo de aproximadamente entre 6 y 8 años, que se sigue ahora profundizando, ¿verdad? Bien. Y bueno, números concretos, y termino con esto. Sí. De acuerdo a los datos de planeamiento de la Universidad de la República, a comienzos de los 2000 teníamos una inscripción de estudiantes que no superaba los 350, 400 estudiantes, principalmente en el litoral norte, donde estaban las sedes de Salta y Paysandú, y hoy estamos en el ingreso en el entorno de los 4.900 estudiantes. Y matriculados en total se pasó de una matrícula de estudiantes activos en el entorno de los 4.000 y pocos estudiantes, aproximadamente en el 2002-2005, y hoy estamos por encima de los 25.000. O sea que estamos hablando de números a escala bastante potentes, ¿no? Noemí, obviamente sí, tienen sus lecturas distintas. Bien, Noemí, Martín, algo que se ve en la investigación de ustedes es que este proceso de expansión de la universidad en el interior no es lo habitual o no es lo más común en las universidades en el mundo, ¿no? O sea, que se descentralice la educación terciaria quizás sí, pero con la apertura de nuevas universidades, ¿no? Que una universidad como esta abra sedes no es tan común, ¿no? No, es algo un proceso que no vemos común que pasa en el mundo. O sea, acá en Uruguay tenemos la particularidad que la Universidad de la República es una, entonces la discusión de llevar la universidad al interior del país era abrir y expandir la oferta de lo que ya existía, digamos, para llevarlo al interior bajo una misma institución, ¿no? Y es algo que sí, que en el mundo no pasa, donde quizás haya oferta, digamos, en las distintas ciudades de determinado país, pero que sean universidades distintas, no concentradas en una misma universidad. Entonces el proceso como diferente es eso, que esté centrado, digamos, en la Universidad de la República y que se haya expandido, digamos, al resto del país. Claro, tenés la Universidad de Buenos Aires, en Córdoba están las escuelas de Córdoba, en San Martín de los Andes, ¿no? Sí. En España, en Madrid, Barcelona, Navarra, pero esta es la misma universidad. O sea, son centros, como decía Ronnie, centros universitarios, pero parte de la misma estructura. Exacto, los antecedentes, como decía Noma, con los que nos comparamos, lo que hacen es evaluar la apertura de nuevas universidades, no en este caso que es la expansión de la propia universidad que estaba tradicionalmente concentrada en Montevideo y como explicó Rodney, tuvo ese proceso muy importante de inversión en localización en distintas regiones de Uruguay. Es uno de los puntos que hacen particular el caso de la UDELAR. Hay otros, ¿no? Como el hecho de que sea gratuita, de que no haya prueba de ingreso, ¿no? Eso también decían en la investigación dificulta un poco la comparación con otras universidades. Sí, exacto. O sea, en general, incluso en los países de América Latina, son como muy pocos los casos donde se dé este hecho, ¿no? Donde no haya prueba de ingreso, donde exista la gratuidad total y el acceso total, en teoría, ¿no?, de todos los estudiantes, porque obviamente, bueno, y algo que estudiamos acá es que existen restricciones al acceso para aquellos estudiantes que se encuentran en departamentos o localidades que están lejos de ciertas sedes, ¿no? Sí, el estudiante se tiene que mover a Montevideo, lo que decíamos. Exacto. No todo el mundo puede hacerlo, Exacto. ¿no? Por los motivos que sea, familiares, económicos y demás. Vamos al estudio en sí. El trabajo se llama Escolarización y Movilidad Intergeneracional, consecuencias de la expansión de las instituciones de enseñanza superior, ¿verdad? Es fruto de 3 años de trabajo, contó con el apoyo de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Trabajaron con estadísticas de la UDELAR desde el año 2002, ¿no? Y de la encuesta continua de hogares de línea también. Sí, exacto. Y esto fue un proceso largo, ¿no? 3 años de trabajo para procesar datos y demás no es poco.
No, de hecho, bueno, hay algo como súper importante de este trabajo y capaz que podemos aprovechar y agradecer la disponibilidad de datos por parte de la Dirección General de Planeación de la UDELAR, que nos brindó esta información, como tú decías, del 2012 en adelante para poder evaluar esta política, que es algo también novedoso en los antecedentes que revisamos en la literatura, disponer de registros administrativos para este tipo de investigaciones. Bien, y ya para entrar en tema, pero de las particularidades de lo del AR, decíamos que es gratuita, no tiene prueba de ingreso y aún así los índices de educación terciaria terminada en Uruguay son bajos, ¿no? Y ustedes parten de la base de que la falta de infraestructura explica en parte esos niveles bajos de educación terciaria en otros países en vías de desarrollo, ¿no? Sí. De hecho, uno de los primeros hallazgos del trabajo es demostrar que esto, digamos, ya está demostrado en la literatura, pero estudiarlo para el caso de Uruguay, que la distancia importa. Y esto es que cuanto más cerca estés tú de un centro universitario, más probable es que decidas matricularte o asistir a ese centro educativo de enseñanza superior. Y eso lo encontramos también para el caso de Uruguay, que la distancia importa, y en eso atamos nuestra hipótesis de trabajo, que es, bueno, en qué medida expandir la universidad, si la entendemos como una política de reducción de distancias, tiene efectos en la matriculación y en la composición de los estudiantes. Y esto es por lo que tú decías, o sea, la distancia importa porque hay costos monetarios asociados a trasladarte a otra ciudad, en transporte, en costos de vivienda, de alojamiento, etcétera, pero también costos emocionales de un estudiante de 18 años de irse a vivir a una ciudad que le es ajena, lejos de su familia, de su lugar de origen. Entonces, en ese sentido, como el primer hallazgo es que efectivamente reducir la distancia tiene efectos positivos en la matriculación. Me acuerdo un compañero de facultad que era de Piriápolis y prefería ir y venir todos los días de tanto que odiaba Montevideo. No era un tema económico, odiaba Montevideo y prefería ir y venir, ¿no? Pero, bueno, ahí está lo emocional, claro, entonces. la unión con la localidad propia, ¿no? Porque está esa tradición del estudiante del interior como también desarraigado, las encomiendas que reciben, ¿no? Como está todo armado, un sistema, una tradición, pero no todo el mundo lo puede hacer. Y una cosita, aclarar algo, dale. que como tú decías, tomamos un componente, ¿no?, para explicar en realidad como cambios en lo que tiene que ver con las tasas de acceso o con lo que puede ser los egresos universitarios, que como decía, sí son bajos, a pesar de tener gratuidad, libre acceso en cuanto a exámenes, etcétera. Existen otros componentes en la literatura que obviamente no abarcamos, ¿no?, que están asociados, bueno, a contextos socioeconómicos, a cómo rigen las leyes de educación en ciertos países, incluso a la información con la que cuentan los estudiantes de lo que tiene que ver con los retornos educativos que da efectivamente estudiar un diploma, digamos, de educación terciaria. Hablemos de eso porque hay algunos resultados que son quizás llamativos en este sentido. Lo primero que decíamos es que se ve un aumento de la matrícula, ¿no? En estas regiones donde hay cenures. Sí. Encontramos sí un aumento de la cantidad de estudiantes matriculados, digamos, de las localidades donde se abrieron las sedes, y además algo que encontramos es que los estudiantes, que la composición de los estudiantes que ingresan son aquellos que vienen de hogares que son primera generación en sus familias en asistir a la universidad. Ahí parece lo de intergeneracional, ¿no? Exacto, entonces consideramos en realidad que existe como un aumento de aquellos estudiantes que vienen de contextos socioeconómicos más vulnerables y que se les da la oportunidad efectivamente de estudiar y que de otra forma quizás no lo hubieran hecho. Eso lo infieren del hecho de que sean primera generación. Exacto. Que son seguramente o más probablemente de contextos socioeconómicos más bajos. Uh-huh. Entonces comprueban de lo que partían, ¿no? Lo que decías vos, Martina, la literatura internacional, eso acá, la distancia importa también acá en Uruguay. Sí, exacto. O sea, los antecedentes que revisamos también van muy en línea con esto, ya sea que se abren nuevas universidades o la misma universidad o que se reducen los costos de acceso. La reducción de la distancia importa, aumenta la matriculación y aumenta de manera importante la composición de los estudiantes, favoreciendo a los estudiantes de contextos familiares educativos más desventajados. Y esto, como decía Noma, lo interpretamos como un indicador positivo de movilidad educativa ascendente en Uruguay. Son la matriculación hasta 30 kilómetros del nuevo campus, ¿no? Cuando se aleja de eso se va bajando, ¿verdad?
Sí, encontramos ahí va que el efecto es positivo hasta en la ciudad misma, digamos. Sí, en la ciudad, en las localidades que están a 30 kilómetros de donde se abren los campuses, y después ese efecto, a medida que nos alejamos, medimos un radio de 50 kilómetros, va descendiendo. Bien. Otros puntos. También se observa un efecto en secundaria, ¿no? En estas localidades. Sí. Donde se han abierto sedes, también se aumenta la cantidad de estudiantes que terminan el liceo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, algo que nos motivaba también a evaluar los efectos más allá de la propia universidad es la magnitud de esta inversión para la universidad, pero para la sociedad toda también. Y entonces nos motivó eso a evaluar los derrames en otros subsistemas educativos. Y en particular lo que hacemos, ahí sí usando los datos de la encuesta continua de hogares, es evaluar el efecto de esta política en la asistencia a educación secundaria y en la culminación, y encontramos que efectivamente tiene efectos derrames positivos, es decir, que la instalación de estos centros universitarios en estas localidades aumentó la asistencia y la matriculación, la asistencia y la culminación de enseñanza secundaria de los jóvenes en estas localidades, o sea que lo entendemos como que se ampliaron las oportunidades y se generaron incentivos para continuar los estudios formales y en particular terminar educación secundaria, pues habría posibilidades de continuar estudiando en esa misma localidad de estudios superiores. Hay como una zanahoria para seguir estudiando. Exacto. ¿Es tan claro el vínculo entre una cosa y la otra? ¿No puede pensarse que son políticas de secundaria? Dada la estrategia, o sea, dada la metodología que usamos en el trabajo, entendemos que es un efecto propio de esta política particular, porque nosotros tomamos en cuenta aquellas localidades que abrieron los campus, las sedes, y las comparamos con aquellas localidades que tienen similitudes, digamos, para ser comparadas, que no abrieron las sedes, entonces, y antes y después de la política. Entonces intentamos, obviamente que pueden existir otras cosas, pero intentamos aislar todo efecto por fuera, ¿sí? Por cualquier política, digamos, que pueda como impactar. Obviamente existieron muchas políticas en ese momento, como tiene que ver con las transferencias monetarias, así como cambios presupuestales en lo que tiene que ver con la educación, que intentamos con esto sacarlo y evaluar solo si esto genera un incentivo para los estudiantes para continuar con el ciclo educativo en educación media. Bien. Y en realidad es bastante coherente, ¿no? O sea, tiene sentido que la generación de oportunidades en enseñanza superior genere incentivos hacia abajo, digamos, ¿no? Como seguir estudiando porque ahora tengo opciones sin necesidad de mudarme a otra ciudad que antes capaz que era una barrera o se planteaba como algo fuera de lo posible. Ahora es una posibilidad y estas oportunidades generan cambios en secundaria. Y nos parecía importante también por los desafíos que presenta la educación secundaria en Uruguay, en particular las tasas de egreso que están fuertemente estratificadas en términos socioeconómicos. Entonces, un poco linkeando esto, ¿no? Los efectos positivos en matriculación en educación superior, que son más fuertes en estudiantes de contextos menos ventajosos y que además se ata con efectos también positivos en matriculación de educación secundaria. Nos parecía que era como un combo de resultados que era bastante positivo a la luz de los desafíos que enfrenta Uruguay. Sí. ¿Cuán significativo es ese aumento en secundaria, en bachillerato, digamos, no? En asistencia era cerca de un 20%. Un crecimiento, un 20%. Un aumento de un 20% en la asistencia en esas localidades, como decía Noma, en esas localidades en comparación antes y después de la implementación de la política. Pero serían sí. Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, ¿no? O sea, donde hay sedes... Sí. Sede específica. Sí, y en culminación es alrededor de un 39%, pero teniendo en cuenta que es 39% sobre la cantidad total de estudiantes que había en las localidades antes de que se instalaran las sedes universitarias. ¿Sí? Pero es un aumento significativo. ¿Por qué haces esa puntualización? Claro, porque no es un 39% del total, que es un número gigante, sino bueno, es 39 claro. sobre un número más reducido, que es sobre aquellas localidades donde abrieron las sedes. Pero es bastante antes, igual, ¿no? Es bastante. Sí. Para la sede, para la localidad, sí, es bastante. Exacto. Rodney, ¿ustedes estos resultados coinciden con la visión que ya tenían ustedes, con lo que los impulsaba a ustedes a llevar adelante esta política? Sí, coinciden y obviamente el trabajo que las colegas han realizado aportan nuevos datos que realmente son relevantes. Esto de, por ejemplo, que aumente la escolarización en secundaria en los lugares donde se instala la Universidad República es un dato altamente relevante, es una preocupación nacional
Como ustedes saben, el egreso de secundaria es una preocupación también de la Universidad de la República, se está trabajando fuertemente en eso. Lo otro relevante es cuantificar realmente el impacto que tiene en estudiantes que no son de la ciudad donde se integra la Universidad de la República, donde se asienta la Universidad de la República. Por ejemplo, en algunas de las sedes tenemos medido que aproximadamente entre un 30 o un 40%, según la sede de la que hablemos, no son de esa ciudad, provienen de otras ciudades. De hecho, uno de los impactos medidos en Tacuarembó, por ejemplo, que empieza prácticamente de cero, nos da a conocer que muchos de los estudiantes que van a Tacuarembó no son nativos de la ciudad de Tacuarembó. ¿Ah? Esto está pasando también en Salto, en Paysandú, en Rocha, en Maldonado. Ahora, en un contexto en el cual tenemos una Universidad de la República que no tiene examen de ingreso, salvo algunas ofertas específicas que aún lo tienen, lo que sí quiero destacar es el compromiso que ha habido por parte de las intendencias locales donde se ha instalado la Universidad de la República, por ejemplo, asociado a políticas que han colaborado en la erradicación de jóvenes estudiantes, por ejemplo, en las residencias universitarias en el interior. Esa política ha tenido un impacto y está teniendo un impacto importante en cuanto a atraer jóvenes que puedan tener que pagar muy poco para poder estudiar. Lo otro tiene que ver también con políticas que la Universidad de la República está llevando adelante, que tienen que ver con las becas a nivel de grado, becas de comedor, lo que está haciendo el Bienestar Universitario, ¿verdad? Becas de comedor, becas económicas que ayudan a que el estudiante se inserte en la oferta, comience a estudiar y que no tenga rezagos muy grandes. Por ejemplo, el trabajo también plantea el tema del egreso, que es un tema básico relevante. Sí, a eso vamos a ir ahora en unos minutos también. No, quería hacer un comentario final a esto, que el trabajo que se está haciendo en tema de becas, el tema de poder contener al estudiante en el sistema mientras se está formando, es una política central también de la Universidad de la República, por la cual se ha trabajado muchísimo. Hay otro punto, estamos hablando específicamente de los estudiantes, pero también favorece a los docentes, ¿no? Quizás docentes que antes también se tenían que trasladar a Montevideo y ahora pueden trabajar más cerca de sus familias, ¿no? Por supuesto. Rodney, en tu caso vos estás en Salto. Yo estoy en Salto, pero no soy de Salto, yo soy nacido en Durazno y criado en Paso de los Toros, o sea que no tengo nada que ver con Salto, aunque realmente me siento un salteño más. Sos un descentralizado. Sí queda claro de que, bueno, en mi caso personal es por ser del interior y por haber pasado este fenómeno de irte con 17 años a Montevideo a estudiar, una experiencia de vida muy fuerte, como tantos otros compañeros y compañeras. Uno ve la importancia que tiene, el impacto que tienen los jóvenes, tener la oportunidad de estudiar en el interior, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de esos jóvenes no iban a poder estudiar. Y que estamos reclutando a jóvenes que están pudiendo insertarse en el sistema educativo de distintas maneras, con distintas herramientas. No solamente son las ofertas, sino las becas también. Que de otra manera hubiera sido imposible que hubieran podido realizar sus estudios. Y eso creo que es una cosa altamente relevante. Me interesa ir ahora con la parte del egreso y también de cómo aumenta la cantidad de trabajadores calificados, ¿no?, en estas zonas. Si les parece, hacemos una breve tanda y a la vuelta vamos a esos puntos. El tema se aborda en una investigación académica publicada recientemente que vincula al proceso descentralizador de la UDELAR con el número de estudiantes que se inscriben en sus carreras. Y para conocer más sobre este trabajo, estamos charlando con dos de sus responsables, con Noemí Kaskovich y Martina Querejeta, investigadoras del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, y también con el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la UDELAR, Rodney Colina. Quedaba sembrada ahí la semilla de ir para adelante, ¿no? Estábamos hasta ahora hablando me sale en inglés enrollment, porque lo leí en inglés el estudio, pero es como del anotarse, del entrar a la universidad, ¿no? La matriculación, exacto, esa es la palabra. Y ahora vamos para adelante, ¿no?, al egreso. Lo que se detectó es que no hubo variaciones en las tasas de egreso, ¿no? Eso tiene una lectura positiva, que es que se aumentó la matriculación, pero no bajó el promedio.
¿no? Sí, exacto. Nosotros, como decís, no encontramos efecto en egreso, y por lo que vemos positivo, que muchas veces en el debate de la política pública o incluso en la academia, está como esa disyuntiva entre ampliar o universalizar cierto servicio y qué resultados puede generar ciertos indicadores, en este caso educativo, que muchas veces universalizando un servicio puede llegar a tener resultados más deficientes en algunos de sus resultados, y en este caso no encontramos que no varían efectivamente las tasas de egreso, que fue lo que pudimos medir con los datos que teníamos. La lectura negativa es que tampoco mejora el egreso, ¿no? Sí, exacto. No sé si eso era esperable o no, pero o sea, el rendimiento académico es parecido, ¿no? O el rezago también, que es un tema de la universidad, ¿no? Sí, al menos en la ventana de tiempo que observamos nosotras, eso, no observamos efectos ni negativos ni positivos, ni para el total de los estudiantes, ni para los estudiantes que son primera generación, digamos. Bien. Otro punto es que encontraron en el estudio es el aumento de la oferta de trabajadores calificados, ¿no? O sea, más gente va a la universidad, más gente egresan en ese mismo lugar. Capaz que si tienen que venirse a Montevideo, mucha gente se queda en la capital, ¿no? En este caso aumenta la oferta de trabajadores calificados en las localidades, ¿verdad? Sí, encontramos un cambio en la oferta de trabajadores calificados. Aclarar una cosa, que esos resultados los medimos con la encuesta continua de hogares, y el tiempo para adelante que tuvimos para medir no es muy prolongado, digamos. Entonces somos muy cautelosas cuando concluimos en el trabajo incluso, y ahora con lo que estamos diciendo, porque nos parece que le falta precisión, porque necesitamos ver un poco para adelante qué es lo que sucede. Eso puntualmente me lo decían en la tanda, en el plano de los salarios. Exacto. ¿No? Lo que encontraron es que en el corto plazo los salarios bajan. Exacto, encontramos una caída. Los salarios de los trabajadores calificados, sí, estamos hablando. Encontramos una caída de los salarios de los trabajadores calificados en esos primeros años que medimos, que es consistente con lo que se encuentra en nuestros trabajos, pero luego, en realidad, después de un periodo temporal un poco más largo, se espera que esos salarios aumenten, porque la expansión de una sede universitaria genera ciertos cambios y derrames tecnológicos en las localidades donde se insertan las sedes, que esperamos, en realidad, que tenga como un efecto después de su vida, que es lo que encuentran muchos trabajos después en la literatura, que hay un periodo de ajuste, en realidad, entre que se hace una inversión de estas características hasta que efectivamente el mercado laboral termine de ajustarse. Martina, vos mencionabas, por ejemplo, un trabajo en Noruega, ¿no? Sí. Que identificaba esto. Sí, exacto. O sea, en realidad lo que nosotros vemos es consistente con la teoría. O sea, la foto de corto plazo muestra que mecánicamente se matriculan, aumenta la oferta de trabajadores de más de 12 años de educación, aumenta oferta, cae remuneración. Esa es la foto de corto plazo. Como decía Noma, idealmente estos ajustes de mercado de trabajo habría que observarlos en una ventana temporal más amplia, porque son procesos que llevan más tiempo, y de hecho antecedentes que revisamos en el trabajo para otros países que tienen registros administrativos, incluso laborales, y no usan encuestas como en nuestro caso, muestran que hay una caída de corto plazo, pero hay una recuperación luego de que los mercados laborales locales se ajustan a esta nueva oferta laboral. Bien, miremos ahora más para adelante todavía, ¿no? Esto es como el post, el egreso. En el plano de ustedes, la investigación, ustedes ahora dicen hay que esperar un poco y demás, ¿es una materia que van a seguir estudiando, van a seguir trabajando, o hay otras áreas en las que se pueda profundizar? ¿Cómo separan antes? No lo tenemos resuelto, la verdad. Acaban de salir de lo podemos hablar después. Sí, como no lo tenemos resuelto hasta el momento, pero si surge, digamos, incluso profundizar con otro tipo de datos que nos puedan llevar a medir las cosas de forma más precisa, estaría interesante para ver los efectos. Incluso idealmente, por ejemplo, estos efectos sobre secundaria también estaría bueno. Yo, como te decía, lo hicimos con base en la encuesta continua de hogares, pero idealmente también sería bueno analizarlo con registros administrativos, que obviamente son una fuente de información mucho más potente que la encuesta, para ajustar un poco la precisión de estos resultados en secundaria también, y como te decía, en el mercado laboral. Eso es como también un poco la agenda sujeta a la disponibilidad de información. Bien, y Ronnie, voy contigo, o sea, teniendo esta base de este estudio, esta base de esta evidencia, ¿cómo siguen ahora los planes de descentralización de la UDELAR? Que es un tema del que se menciona y se habla cuando se discute el presupuesto de la universidad, ¿no? Aparecen siempre esto como parte de los reclamos de presupuesto, este camino de expansión en el interior. ¿Cómo sigue ahora? Bien. Primero que nada,
El proceso de desarrollo de la Universidad del Interior, como bien lo mencionaron en el trabajo, es un proceso. Muchas de las carreras que fueron evaluadas en cuanto a los ingresos y egresos corresponden a carreras relativamente nuevas. Las carreras, cuando son nuevas o únicas, tienen un delay al comienzo en cuanto a los ingresos y egresos. Hay estudios hechos por la Universidad de la República que demuestran, debe tener el tema de egresos como frase tremendamente importante, que demuestran que el fenómeno de la extraedad, tanto en el ingreso a estudios terciarios como en el egreso de la carrera, nos sitúa en un rezago en la edad. El promedio de egresos de edad en la Universidad de la República es de 27 años, no de 24, para ventanas de tiempo de 5 años, e incluso hay un montón de egresos posteriores a los 30 años de edad, ¿sí? Cuando los medimos. Eso se da a nivel general de la Universidad de la República, el interior obviamente no escapa a esto. El otro fenómeno tiene que ver con la inserción laboral paralelo a cuando el estudiante está haciendo la carrera, que genera parte de ese rezago. De los 10.000, aproximadamente 10.000 estudiantes terciarios que egresan en Uruguay por año, casi 8.000 son de la Universidad de la República, para que lo veamos en contexto, ¿no? en términos de valor absoluto. Respecto a los planes de descentralización que tiene la Universidad de la República, primero que nada estamos trabajando en completar carreras que estaban incompletas. Por ejemplo, hace no más de 3 años se completó la carrera de medicina en el litoral, algo tremendamente demandado, e hizo que la matrícula universitaria aumentara enormemente en Paysandú y en Salto. Se generaron nuevas carreras como por ejemplo la licenciatura en computación, las licenciaturas en agronegocios en el noreste, tecnicaturas en equinos, en Melo, y puedo seguir mencionando otras. Los planes son seguir trabajando para mejorar las condiciones de escolarización de los estudiantes y mejorar las condiciones de retención de los estudiantes en el sistema, ¿sí? Eso se hace de muchas formas, a través de becas, a través de tener ofertas que si bien tienen algo de virtualidad, alguna de ellas, la mayoría son presenciales, es desarrollar vida universitaria en los centros universitarios. Y después una de las metas importantes que nos hemos trazado es el desarrollo de una nueva regional en el centro suroeste, en los departamentos de Colonia y Soriano. Ahí va, porque hasta ahora teníamos, recordemos, litoral norte, ¿no? Noreste y falta ahí la esquina suroeste del país, todavía no estaba cubierta. Aún faltan dos regiones, una es el suroeste y la otra es el centro-sur. El estudio que hizo la Universidad de la República en el Plan Estratégico Institucional en la década del 2000 demuestra la existencia de 5 regiones a desarrollar. Llevamos 3, vamos por la cuarta ahora, los comienzos de la cuarta, pero aún el centro-sur, que tiene que ver con toda la región de Durazno, Flores, Paso de los Toros y Florida, toda esa región, aún no hemos podido ingresar, obviamente por un tema también presupuestario, ¿no? Y por supuesto que estamos trabajando para que eso ocurra. ¿Cómo está ese proceso? Decía por temas presupuestales, pero ¿en qué etapa están o cuándo creen que se puede avanzar por ahí? En el suroeste ya tenemos fondos. Durante este periodo se han logrado fondos en torno de los 40 millones primeros y ahora 25 millones más. Se está haciendo un llamado a carreras, un llamado competitivo a carreras a la interna de la Universidad de la República para radicar carreras en el departamento de Soriano y el departamento de Colonia. El Consejo Directivo Central ya aprobó que las sedes universitarias van a estar en Colonia del Sacramento y en Mercedes, ¿sí? Y estamos trabajando ahora como en 3 dimensiones distintas. Uno es el estudio de las ofertas a radicar en la región, el otro es el tema locativo, qué tipo de locales nos vamos a radicar, y lo tercero tiene que ver con la estructura de lo que tiene que ver con el plan de lo que se llama los PRET, el Programa Regional de Enseñanza Terciaria, que cada uno de los ENURES lo tiene y que tenemos que trabajarlo en la medida que se vaya desarrollando el suroeste. Porque se hizo un estudio previo sobre la cantidad de estudiantes de secundaria que existen en la región, la cantidad potencial de estudiantes que podían ingresar a la Universidad de la República, todo lo que tiene que ver con la matriz productiva de la región, las necesidades de formación que emergen allí, etc. Noemí Kaskovich, Martina Querejeta, Rodney Colina, muchísimas gracias a los 3 por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Rodney, y bueno, a Abrazo ustedes a también. todos. Muchas gracias por estar acá.